Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son la primera del libro de Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9 y capítulo 3, versículos 1 al 7. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19 y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Vamos a hablar de nuestra tentación por los atajos hacia el bien y la inocencia. Bien. Hoy en día notamos cómo abundan los soberbios, los creídos, los que se creen que se las saben todas, ¿no? Abundan las acusaciones, los juicios, bien, personas que quieren menospreciar a otras, ¿no? Abundan las víctimas, los inocentes, los que siempre tienen excusas para todo. Pero el Evangelio de hoy nos invita a otra cosa, nos invita a examinarnos, nos invita a ser más responsables, a examinar nuestra vida, a retar nuestra vida a cambios y a transformaciones y a estar arrepentidos de corazón. Un día escuché a un niño bien creativo que estaba defendiéndose de su mamá. La mamá se dio cuenta de que este niño se había comido todo el postre sin haberle dejado nada a sus hermanitos. Entonces, ella le dice, decimos que se llama Nico. Nico, ¿por qué te comiste todo el postre y no le dejaste nada a tus hermanos? Y Nico le responde a la mamá, ¿por qué dejaste el postre fuera? Nico, dice la mamá, el postre era para todos. Y Nico le responde, mami, entonces, ¿por qué no lo partiste? Y la mamá dice, Nico, ese pedazo era muy grande, tienes que aprender a compartir. Y Nico le responde, mami, si era para compartir, ¿por qué no lo partiste? Y la mamá le dice, Nico, me debiste haber preguntado. Y al final Nico le responde, mami, es tu culpa por haber dejado el postre fuera. Bien, es un ejemplo bien sencillo de cómo tenemos ese instinto por reclamar inocencia en nuestras vidas. Queremos siempre ser los inocentes, las víctimas, ¿no? Es una posición mucho más cómoda que realmente empezar a examinarnos de verdad y ver el lado oscuro que hay dentro y que tiene que cambiar y que tenemos que retar, ¿bien? Estaba escuchando un programa hoy donde dice que en vez de reflexionar, bien. Nosotros lo que hacemos es básicamente, cuando vemos algo, lo que tratamos es de refutar, ¿no? Es como que básicamente tenemos menos reflexión y más refutar, ¿no? Eso quiere decir como que buscamos argumentos para mantener nuestra inocencia, pero pocas veces estamos abiertos a que argumentos nos cambien a nosotros. Bien. Eh, entonces, nosotros se nos hace difícil encontrar culpa, porque tenemos cada vez más, y este mundo está lleno de hábiles excusas para no tomar responsabilidad de nuestra culpa, de nuestro pecado, al final y al cabo estamos hablando, ¿no? En las lecturas de este fin de semana hablamos de la tentación y del pecado, pero también tenemos un enfoque en responsabilidad. Las tentaciones de Jesús reflejan básicamente tres deseos principales de todo ser humano. Los tres deseos principales de todo ser humano es, primero, estar completamente saciados y no necesitar nada. Segundo, vivir para siempre, no morir, no enfermarnos, no padecer. Tercero, ser respetados y amados. Bien, entonces, si vemos el episodio de Génesis, donde habla de Adán y Eva y la caída, cuando pecaron, vemos que el estado original de Adán y Eva tenía todas esas cosas. Bien, no les hacía falta nada. No morirían y eran amados por Dios. Había un solo requisito, que es el mismo requisito que tenemos todos nosotros en nuestra vida de fe. Tenemos que confiar y depender de Dios. El momento en que dejamos de confiar y depender de Dios es que comenzamos a partir y a pecar. Su pecado fue un acto de rebeldía, de independencia, ¿no?
de no querer depender de Dios, de no querer confiar en Él. Entonces su pecado y su tentación es eso, no depender, no confiar en su Creador. La clave para toda tentación se basa en estos tres deseos. Para que no se convierta esto en pecado, tenemos que nosotros enfocarnos en confiar nuestra vida y depender de Dios en nuestra vida, cada momento. Jesús nos muestra un ejemplo de esto cuando fue tentado en el desierto. Sus tentaciones también fueron basadas en nuestros tres principales deseos como seres humanos. Primero, Jesús fue tentado a ser saciado y a no necesitar nada. Bien, tenemos el tentador que cuando Jesús tenía mucha hambre le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, entonces podemos relacionarnos a esa tentación de Jesús, porque cuando nosotros somos tentados a no depender, a confiar en Dios, para que nos sacie o nos falte algo, ¿no? Respondemos usualmente tratando de buscar atajos de cómo lograr esto, ¿no? Tratamos de buscar cómo podemos con nuestros propios esfuerzos dejar de necesitar, cómo con nuestros propios esfuerzos humanos, ¿no? Nos engañamos pensando que hay algo que podemos hacer, que hay algo que podemos alcanzar, que nos va a permitir dejar de necesitar, dejar de sentir esa desesperación de que tenemos necesidad, necesitamos satisfacción. Inspira pecados como, por ejemplo, robo, avaricia, trampa, excesos, entre otros, ¿no? Jesús fue tentado a no querer morir. El tentador lo llevó a un lugar bien alto y le dijo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo porque está escrito, mandará a sus ángeles a que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Bien, entonces nosotros tenemos también esa tentación de no confiar en Dios y en su promesa de la vida eterna. Y queremos permanecer en esta vida terrenal preservándola con todas las fuerzas humanas que podemos y los medios humanos. Tratamos de mantener nuestra vida con pastillas, ejercicios, dietas, cirugías plásticas, entre otros, ¿no? Empezamos a hacerle un culto a la juventud, a la vanidad y a la industria de la belleza como un índice de preservación de vida. Bien, Jesús fue tentado al poder y a ser respetado y amado en el mundo, ¿no? Automáticamente, porque el tentador le mostró los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras ante mí y me adoras. Jesús le dijo, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Cuando dejamos de confiar y depender del amor y la dignidad que Dios nos da como hijos de Dios, tratamos de buscar atajos, tratando de obtener ese amor. A veces lo hacemos a través de la búsqueda del poder y la fama. De ahí salen los dictadores, los explotadores, las historias de tantos artistas famosos que sacrificaron su dignidad, su privacidad, su libertad para lograr la fama, que al final es un deseo desesperado de ser amados. En otras palabras, Dios es quien nos sacia. Dios es quien nos ofrece verdadera vida. Dios es quien nos ofrece verdadero amor, respeto, dignidad. Y esas son precisamente sus promesas de salvación. Para eso es que estamos en este camino, en este peregrinaje hacia Dios. Ahora, tenemos que lidiar con el pecado que no somos capaces de reconocer y tomar responsabilidad por él. Bien, en Romanos, Pablo nos dice, hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Bien, este principio simple, pero difícil de comprender, que si una persona peca, todos pecamos, que somos interdependientes para la meta de la salvación, muchas personas no lo pueden comprender.
bien, que cuando alguien peca, nosotros somos partes responsables de esa persona y de ese pecado, que ese pecado nos mancha a nosotros también. Y es que tenemos que hacernos responsables de nuestra parte del problema. Por ejemplo, algo bien sencillo, que cuando un niño roba porque tiene hambre, refleja otro pecado, no solo su pecado de robo, pero refleja el pecado de otros que no se dieron cuenta del hambre de este niño. Bien, que no atendieron esa necesidad, que lo ignoraron. ¿Y quiénes de nosotros en algún momento no ha ignorado las necesidades o las deficiencias de nuestro prójimo? Todos lo hemos hecho. Todos hemos pecado en esa área. Porque cada acto de pecado en el mundo nos afecta a todos y trabaja en contra de nuestra salvación. Pero asimismo, hay otra cara de esa moneda. Cada acto de bondad en el mundo a todos nos santifica y nos da una oportunidad de salvación. Bien, entonces estamos trabajando para llegar ahí, llegar a la meta de la salvación. ¿Y cómo evitamos la tentación? Confiando y dependiendo de Dios. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.